Introducción a la investigación educativa. Asignatura. Actividad 4. Podcast. Docente: Irving Israel Olea López. Estudiante: Yair de Jesús Salazar Alamillo. Introducción. La ciencia actual presenta profundas controversias. Diversos pensadores cuestionan los postulados tradicionales de la argumentación científica y sus pretensiones de conocimiento universal de la realidad. Se construyen y emergen paradigmas para aprender realidades cada vez más complejas. Surge una nueva racionalidad que mide la realidad total como una ontología sistemática. El holismo y la ecología ofrecen una nueva perspectiva de la filosofía de la ciencia. Existe un creciente aumento de la complejidad, tanto en el mundo natural como el social, por lo que surge la necesidad de generar una epistemología de la complejidad para abordar el conocimiento científico actual. El abordaje investigativo se nutre de las fuentes del conocimiento a través del razonamiento deductivo y del inductivo, y se operacionaliza con el uso del método. Los griegos hicieron la primera contribución al desarrollo del método para descubrir la verdad. Cuando el hombre tiene unificación de ideas, esta, ante la veracidad de las cosas, ya que a través de este concepto existe una asociación entre imagen y cosa, por lo que se está ante el conocimiento racional, lógico, deductivo. En la Edad Media, las ciencias, lógica, filosofía y matemática, utilizaron el método deductivo. Posteriormente, las ciencias fácticas, experimentales, aplicaron el método inductivo. En las ciencias humanas, donde el hombre está dentro de la situación experimental observacional, como ocurre en las ciencias sociales, el método utilizado es el dialecto. El razonamiento deductivo e inductivo es de gran utilidad para la investigación. La deducción permite establecer un vínculo de unión entre teoría y observación, y permite deducir a partir de la teoría los fenómenos objetos de observación. La inducción conlleva a acumular conocimiento e informaciones aisladas. El razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso investigativo en ciencias experimentales y sociales. Antes de ahondar el estudio del papel que la investigación científica desempeña en la educación, se examinarán las formas que a lo largo de la historia el hombre ha venido buscando respuestas a sus interrogantes. Las fuentes de conocimiento pueden clasificarse en 5 tipos. 1. Experiencia. 2. Autoridad. 3. Razonamiento deductivo. 4. Razonamiento inductivo. 5. Método científico. La experiencia es la fuente más corriente y conocida. Después que una persona ha ensayado varias rutas para ir de su casa al trabajo, llega a descubrir la que requiere menos tiempo, la menor tráfico o la más atractiva. Mediante la experiencia personal se encuentra la respuesta a muchas de las preguntas que se plantean. Buena parte de la sabiduría que se transmite de una generación a otra es producto de la experiencia. Si ésta no aporta beneficios, el progreso sería muy lento. Se piensa que la capacidad para extraer conocimiento de la experiencia es una característica primordial del conocimiento inteligente. Pese a su utilidad, la experiencia tiene limitaciones como fuente de verdad, pues su influjo depende de lo que uno es. Dos personas tendrán experiencias muy distintas dentro de la misma situación. Una playa podría significar un santuario para una persona y una soledad aterradora para la otra. Dos supervisores que estén observando el mismo salón de clases al mismo tiempo rendirán informes muy diferentes, si uno se fija en las cosas que marchan bien y el otro en las que van mal. Otra deficiencia de esta fuente consiste en que con mucha frecuencia necesita saber cosas que no puede aprender mediante la experiencia personal. Un niño que por sus propios medios tuviera que aprender la aritmética podría dar con el procedimiento de la suma, pero le sería muy difícil encontrar la forma de calcular la raíz cuadrada. Un maestro lograría conocer la población de un aula en un día de trabajo, pero resultaría imposible contar personalmente con la población de su país. Razonamiento deductivo. Otra fuente de conocimiento es el razonamiento deductivo. Cuando el hombre tiene unificación de las ideas, se tiene el concepto de veracidad.
Los filósofos griegos hicieron la primera contribución de importancia al desarrollo de un método sistemático para descubrir la verdad. Aristóteles y sus discípulos implantaron el razonamiento deductivo como un proceso de pensamiento en el que de afirmaciones generales se llega a afirmaciones específicas, aplicando las reglas de la lógica. Es un sistema para organizar hechos conocidos y extraer conclusiones, lo cual se logra mediante una serie de enunciados que reciben el nombre de silogismos. Los mismos comprenden tres elementos: A, la premisa mayor; B, la premisa menor; y C, la conclusión. He aquí un ejemplo. A. Todos los hombres son mortales, premisa mayor. B. Sócrates es hombre, premisa menor. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Conclusión. Si las premisas del razonamiento deductivo son verdaderas, la conclusión también lo será. Este razonamiento permite organizar las premisas en silogismos, que proporcionan la prueba decisiva para la validez de una conclusión. Generalmente se suele decir ante una situación no entendida, deduzca. Sin embargo, el razonamiento deductivo tiene limitaciones. Es necesario empezar con premisas verdaderas para llegar a conclusiones válidas. La conclusión de un silogismo nunca puede ir más allá del contenido de las premisas. Las conclusiones deductivas son necesariamente inferencias hechas a partir de un conocimiento que ya existía. En consecuencia, la indagación científica no puede efectuarse solo por medio del razonamiento deductivo, pues es difícil establecer la verdad universal de muchos enunciados que tratan de fenómenos científicos. El razonamiento deductivo puede organizar lo que ya se conoce y señalar nuevas relaciones conforme pasa de lo general a lo específico, pero sin que llegue a construir una puente de verdades nuevas. Razonamiento inductivo. Las conclusiones del razonamiento deductivo serán verdaderas solo si las premisas en que se basan también lo son. Pero ¿cómo saber si estas últimas son correctas? En la Edad Media, las premisas válidas solían sustituirse por el dogma, la fe, con lo cual se llegaba a conclusiones inválidas. Francis Bacon, 1561-1626, fue el primero que propuso un nuevo método para adquirir conocimientos. Afirmaba que los pensadores no debían esclavizarse aceptando como verdades absolutas las premisas transmitidas por las autoridades en la materia. En su opinión, el investigador tenía que establecer conclusiones generales, basándose en hechos recopilados mediante la observación directa. Bacon aconsejaba observar la naturaleza directamente, desechar los prejuicios e ideas preconcebidas que él dominaba ídolos. Según Bacon, para obtener conocimientos es imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir de ellos. Una nueva manera de encontrar la verdad es ir a buscar los hechos en vez de basarse en la autoridad, el experto, o en la manera de su especulación. Con el tiempo, esa actitud habría de convertirse en el principio fundamental de todas las ciencias. Según Bacon, las observaciones se hacían sobre fenómenos particulares de una clase, y luego a partir de ellos se hacían inferencias acerca de la clase entera. Este procedimiento se denomina razonamiento inductivo, y viene a ser lo contrario del que se utiliza en el método deductivo. La diferencia entre ambos razonamientos se capta en los siguientes ejemplos. A. Método deductivo. Todos los mamíferos tienen pulmones. Todos los conejos son mamíferos. Por lo tanto, todos los conejos tienen pulmón. Método inductivo. Todos los conejos que fueron observados tienen pulmones. Por lo tanto, todos los conejos tienen pulmones. El método científico. Se puede llegar a conocer la naturaleza de los fenómenos a través de la experiencia, el razonamiento y la investigación. Estas vías son complementarias. La experiencia opera en el campo de los acontecimientos que se producen por azar y supone una aproximación de la realidad. El razonamiento puede ser deductivo, inductivo o hipotético-deductivo. La investigación es un proceso que combina la experiencia y el razonamiento. La misma debe sistemática, empírica y crítica de proposiciones hipotéticas sobre supuestas relaciones que existen entre los fenómenos naturales. El uso exclusivo de la inducción da por resultado una acumulación de conocimientos e información aislados que contribuyen muy poco
al progreso de la ciencia. Además, se ha descubierto que muchos problemas no pueden resolverse solo por inducción. Era inevitable que los estudiosos aprendieran muy pronto a integrar los aspectos más importantes de los métodos inductivos y deductivos en una nueva técnica, denominada método inductivo-deductivo o científico. Se considera que Sir Charles Darwin, al elaborar su teoría de la evolución, fue el primero que lo aplicó para obtener conocimiento. Darwin informó paso largo tiempo haciendo observaciones de tipo biológico, con la esperanza de establecer algunas generalizaciones acerca de la evolución. Darwin trabajó para su época, 1837, con auténticos principios baconianos y sin ninguna teoría reunió hechos de la más diversa índole. El procedimiento de Darwin, basado únicamente en la observación, fue improductivo hasta que la lectura y los razonamientos posteriores le permitieron formular una hipótesis provisional para explicar los hechos que había recopilado mediante la observación. Procedió a comprobar haciendo deducciones y recopilando datos, con el objeto de determinar si estos podrían respaldar. Darwin logró crear su teoría de la evolución por medio de este método de investigación. Los razonamientos deductivo e inductivo caracterizan a las modernas investigaciones científicas, que se consideran el método de mayor confiabilidad para obtener conocimiento. El método científico suele describirse como un proceso en que los investigadores, a partir de sus observaciones, hacen las inducciones y formulan hipótesis, y a partir de estas, hacen deducciones y extraen las consecuencias lógicas, infieren las consecuencias que habría sin una relación hipotética cierta. Si dichas consecuencias son compatibles con el cuerpo organizado de conocimientos aceptados, la siguiente etapa consiste en comprobarlas. Por la recopilación de datos empíricos, la hipótesis se aceptan o se rechazan en base a ellos. El uso de la hipótesis constituye la diferencia principal entre el método científico y el razonamiento inductivo. En este último, primero se hacen observaciones y luego se organiza la información. En aquel se razona sobre lo que se describirá si una hipótesis es verdadera, y después se hacen observaciones sistemáticas con el propósito de confirmar la hipótesis o rebatirla, por lo que se concibe que el método científico como una de las series de etapas que han de seguirse. La designación de las etapas varía según los autores. Lo importante es transmitir la idea de que dicho método es un proceso sistemático de investigación que consta de partes interdependientes. Ha ido desarrollándose con el tiempo y conserva su vigencia por un método eficaz para comprender el complejo mundo natural. Las etapas que integran el método científico son: 1. Definición del problema. 2. Formulación de hipótesis. Razonamiento deductivo. 3. Recopilación y análisis de datos. 4. Confirmación o rechazo de hipótesis. 5. Resultados. 6. Conclusiones.